es un problema que va creciendo en nuestra región, ¿no? Una enfermedad conocida como el dengue. Esta enfermedad fue reportada por la OMS a inicios de 1950, ¿no? Del siglo pasado, en Filipinas. Fueron los primeros casos de dengue hemorrágico que se pudieron reportar a nivel mundial. Pero bueno, vamos a centrarnos en nuestra región. Bueno, para empezar, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad causada por un virus que recibe el mismo nombre, ¿no? El virus del dengue. La persona, para poder adquirir esta enfermedad, debe de ser picado por un mosquito, y este mosquito debe albergar en su interior este virus. Entonces, es la forma de transmisión a través de un vector. En este caso es el zancudo Aedes aegypti. Los síntomas de esta enfermedad son básicamente fiebre elevada, uno de los 40 grados centígrados. Esta fiebre va a estar acompañada, por ejemplo, dolor de cabeza muy intenso, básicamente en la zona retroocular, o sea, detrás de los ojos. Ahora le voy a explicar por qué. Dolores musculares, dolores articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de los ganglios linfáticos y sarpullido, ¿no? Erupciones cutáneas. Hay este dengue puede convertirse, dependiendo de la persona, dependiendo del virus que contenga, puede hacer lo que se conoce como un dengue grave. En este dengue grave, los síntomas son, además de los anteriores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultades respiratorias y, lo más peligroso, las hemorragias. Esto puede causar la muerte. No existe un tratamiento, no hay ni un fármaco en la actualidad para poder curar el dengue. Nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, lo va a reconocer al virus y lo va a neutralizar. Pero esto demora un tiempo, no es inmediato. Entonces ya el personal médico, especialista, tiene que manejar toda esta sintomatología a fin de que darle tiempo a la persona de que el sistema inmunológico genere la resistencia y pueda vencer al virus. Esa es básicamente la historia de la enfermedad. Ahora, para que esta enfermedad se dé, tienen que interactuar tres actores. El virus, como le decía, el virus del dengue, el vector, en este caso el zancudo Aedes aegypti, y el ser humano, nosotros, las personas. Obviamente, todo esto dentro de un ambiente. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, el virus. ¿Qué son los virus? Los virus son partículas, son un conjunto de moléculas. En realidad no se le considera seres vivos. Son muy pequeños, se miden en nanómetros. Miren, este virus mide entre 40 y 50 nanómetros. ¿Qué cosa es un nanómetro? Es la millonésima parte de un milímetro. Recogemos un milímetro, lo partimos en, ¿no?, 1.000.000 de partecitas, y una de ellas es un nanómetro. O sea, no se puede observar con los microscopios oculares que tenemos en la región. Es imposible de observarlo. Solo se puede reconocer con el microscopio electrónico. De este virus vamos a encontrar 4 tipos, que son conocidos como el DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. ¿Cuál es la diferencia? Es que estos virus en la superficie poseen unas moléculas, unas glucoproteínas, que son de diferentes constituciones. De ahí que, dependiendo de la constitución, se le denomina DEN1, DEN2, DEN3. Esto en el lenguaje de salud se le conoce como los serotipos, ¿no? Entonces va a depender de las moléculas que tenga la superficie el serotipo del virus del dengue. Como le decía, uno de esos 4, ¿no? El 1, el 2, el 3 o el 4. Pero se sabe ahora de que en cada serotipo hay otros subtipos. Entonces estamos ante una variedad de virus del dengue muy grande. Por eso es que una persona puede infectarse, como Correñica, por ejemplo, con el virus DEN2 y no hace ningún síntoma. De repente un malestar general, ¿no?, un
pequeño decaimiento. Habrá algunas personas que pueden hacer de repente algo parecido a una gripe, a un resfriado, y otras personas que sí van a manifestar todos los síntomas que les comenté hace un momento, con el mismo serotipos. Entonces hay una variedad. Ya lo que tener en cuenta, que los virus van cambiando, cambian su estructura muy rápidamente. Entonces de una persona a un zancudo y a otra persona va a ir cambiando ligeramente su estructura genética y por lo tanto estas proteínas también van a ir cambiando. Entonces, todo virus tiene una característica, es un parásito intracelular obligado. ¿Qué significa? Que para poder sacarse copias, lo que se conoce como replicarse, sacar copias, réplicas del mismo, tiene que hacerlo dentro de una célula huésped. Y estos virus son específicos para la célula huésped. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el zancudo infectado pica a una persona, este virus, le decía que es una partícula, es como un objeto inanimado, dando tumbos por todo el sistema circulatorio hasta encontrar a la célula huésped. ¿Cuáles son las células huésped principalmente en nuestro organismo? Son las células del nervio óptico, por eso el dolor retrocular. Entonces la persona no puede ni ver televisión porque la luz le va a molestar, va a doler. ¿Cuáles son las células huésped? Las células hepáticas, por eso que también puede ocurrir, ¿no?, agrandamiento del hígado y la ictericia. ¿Cuáles otras más? Las células que revisten los vasos sanguíneos. Son las células donde este virus va a ir a parasitar, va a infectar. Entonces, cuando la célula es infectada, en su interior, este virus va a tomar el control de la célula y va a sacarse copias. Estas copias van a ser eliminadas de la célula y van a parasitar a las células vecinas. Pero ¿qué sucede? Que las células infectadas van a dar una señal de alerta y van a hacer que nuestro sistema inmunológico comience a generar todo un conjunto de sustancias químicas, entre una de ellas la interleucina, que es un comunicador celular, básicamente el sistema inmunológico, y esto va a generar mucha de la sintomatología y sobre todo tiene que ver mucho con lo que es la hemorragia. ¿Por qué? Porque las interleucinas, una de las causas o uno de los efectos es que las células que están formando los vasos sanguíneos las tiende a separar. Al momento de separarlas, por ahí va a filtrar, ¿no?, la que es la sangre, o el plasma sanguíneo en este caso. Ese, digamos, vendría a ser el problema más grave en cuanto a salud que nos puede generar este virus del dengue. Entonces, ¿cuál es la población en riesgo? ¿Qué población es la que está más vulnerable a poder, digamos, sufrir unas consecuencias más graves por el virus del dengue? Son las personas que están menores de 5 años. ¿Por qué? Porque recién están formando un sistema inmunológico. Y las personas mayores, ¿no?, los adultos mayores. ¿Por qué? Porque sus funciones, obviamente, por la edad poco a poco van decayendo, ¿no? Es algo de nuestra vida, de nuestra historia natural, ¿no?, como seres vivos. Pero eso no quita que las personas que están en estas edades, ya sean, ¿no?, jóvenes, adultos, también pueden hacer un dengue hemorrágico, un dengue grave, porque pueden presentar ciertos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Lo que son, por ejemplo, fumadores crónicos, pueden hacer problemas de edema, aquellos que son diabéticos y no controlan su glucosa, ¿no?, diabético desordenado, ya su factor de coagulación está alterado, más lo que ocasiona el virus, obviamente el riesgo a hacer un dengue hemorrágico va a incrementarse, ¿no?, y etcétera, ¿no? Aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, que no necesariamente sean adultos mayores. Bien, el vector. El vector es aquel, en este caso, un insecto, zancudo de la Aedes aegypti, que va a transportar al virus. No solamente lo va a transportar, también dentro del zancudo
dentro del organismo del zancudo, este virus se va a replicar, o sea, va a sacarse copias, ¿no? Entonces, cuando un zancudo nos pica o le pica a una persona que tiene el virus, una vez que ingresa al sistema del zancudo, básicamente en las glándulas salivales, ahí este virus en un periodo de 8 a 12 días va a tener la cantidad de virus suficiente para poder transmitir el virus a otra persona, o sea, a un nuevo ser humano, ¿no? Va a picar a un ser humano sano y le va a inocular el virus. Este es básicamente un poco el ciclo. Y el zancudo vive en promedio 45 días. O sea, que una vez que pica a una persona infectada, pasan 8 días en promedio a 12 días, y ahí va a tener la cantidad de virus suficiente para poder transmitirle a una persona sana durante los siguientes 45 días, que es más o menos su periodo de vida. Hay que hacer una acotación, que este zancudo, hay hembra, hay macho, quien pica es la hembra. ¿Por qué? Porque la hembra necesita el hierro de nuestra sangre para poder fecundar sus huevos. ¿Ok? ¿El macho de qué vive? Vive del néctar de las flores. ¿Ya? El macho no es hematófago, solo la hembra. Bien. ¿Salud? El zancudo, en este caso el Aedes aegypti, tiene estos estadios: huevo, salud, huevo, larva, pupa y adulto. Este ciclo de vida del zancudo dura en promedio 14 días, pero si las temperaturas se elevan, estos 14 días pueden acortarse, pueden ser 11, 12, incluso en estudios se han probado que pueden hacer 10 días todo el ciclo. Por eso que la velocidad de desarrollo del zancudo es extraordinaria. Ahora, este zancudo, este Aedes aegypti, no es de climas secos y cálidos como Ica. Es originalmente de climas tropicales, húmedos, lluviosos. ¿Qué pasó? ¿Por qué está acá? Hoy en día el sistema de transporte terrestre y aéreo es bastante frecuente, ¿no? Tenemos la vía Libertadores, tenemos la interoceánica, tenemos la panamericana, son puntos de acceso muy fácil a la región Ica. Entonces, este zancudo ha venido de la selva, probablemente en algún medio de transporte terrestre, y se instaló. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar un proceso de adaptación. De ese ambiente húmedo se adaptó a este ambiente cálido y seco. Eso rompe paradigmas porque no se creía que un ser vivo tan rápido se podía haber adaptado. El primer zancudo que fue reportado de la Aedes aegypti fue en marzo del 2015. Pero ya para haberlo observado, pues la observación fue en la residencial Angostura. Luego una empresa de fumigación en Santa María fue el segundo reporte, ahí no, al día siguiente. Y luego ya se desató la alerta, porque para haber observado ya el número de individuos tuvo que haber sido muy alto. Entonces ya es el zancudo, el Aedes aegypti que tenemos en Ica, y es un zancudo que se ha adaptado a estas condiciones. Ahora, este zancudo no es como el culex al que estamos acostumbrados cada vez que hay avenidas, ¿no? En verano, avenidas de agua, vemos que se prolifera el zancudo, no sé, que no deja dormir, no sé, para zumbando. Dicho sea de paso, el doctor Brizuela me hizo acordar algo, este zancudo tiene una característica: no zumba, es silencioso. Este zancudo vive con el ser humano, es un zancudo domiciliar, mientras que el otro, el culex, es peridomiciliar, o sea, vive alrededor de la vivienda. Este zancudo vive dentro de nuestras casas, o sea, vive con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra casa tiene protección, tiene comida, que somos nosotros, y tiene donde reproducirse, que son en los recipientes, en los envases donde nosotros de una u otra forma almacenamos agua. Entonces, es ahí donde el zancudo hembra va a colocar sus huevos y donde se va a dar todo este ciclo. Todo este ciclo de huevo hasta eclosionar la pupa en el adulto ocurre dentro del agua.
¿De qué se alimenta la larva en el agua? Se alimenta de microorganismos, que siempre hay en el agua, nosotros no lo vemos, pero existe. Entonces, estas larvas se van alimentando, van desarrollándose más la temperatura, que generan la pupa y luego originan la hembra. Entonces, ya el Aedes aegypti que tenemos en esta región ya es un Aedes que se ha adaptado y no se va a ir, no va a desaparecer. No lo vamos a poder eliminar al 100%. Pero entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos queda, y es el mensaje que vengo a transmitirle, es que debemos de controlarlo. Eso voy a hablar más adelante. Ese es el patas blancas, ¿no? El que tiene rayitas, ¿no? Franjas blancas en las patas y en el dorso, en el abdomen. Ese es patas blancas. Ese es el Aedes. Bien, a ver, vamos a ver un poco la problemática. La Organización Mundial de la Salud, para tener una idea, en el año 2010 reportó 2.2 millones de casos, solo para este año a nivel mundial. Para el año 2015, solo para este año, reportó 3.2 millones de casos a nivel mundial. Imagínense cómo los casos en el mundo van aumentando año a año en miles, ¿no? Incluso en millones. Esto nos hace pensar entonces de que estamos ante un problema. El vector se está diseminando por todo el mundo de manera muy rápida. ¿Dónde se acentúa principalmente el vector? Se acentúa inicialmente en los países asiáticos, luego en los países latinoamericanos, básicamente los que están cerca del Ecuador, y hoy en día ya no hay barreras. Tenemos que tener en cuenta algo: el cambio climático está rompiendo las barreras naturales, esas barreras climáticas que tenían los seres vivos de tener zonas ya determinadas, ¿no? Delineadas. Esas barreras se están rompiendo, entonces estos seres vivos están saliendo hacia otras regiones. Y es por eso de que el dengue se ha convertido hoy en día en una pandemia, como el VIH, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad que está en todo el mundo. Como les mencioné, los primeros reportes de dengue hemorrágico sucedieron en 1950 en Filipinas y en Tailandia. Y luego, bueno, se diseminó por todo el mundo. Ahora, ¿qué pasó en Ica? Estos son reportes de los boletines epidemiológicos de la Dirección Regional de Salud de Ica. Y miren, este es el reporte epidemiológico número 16 de las 16 semanas epidemiológicas, donde vean puntos rojos. Aquí ven todos los distritos de la región. Ustedes perfectamente lo conocen, ¿no? Acá está Paracas, acá está Guadalupe, ¿no? Este es Guadalupe, Pancaya, Ica Cercado, acá está Azucaje, Santiago, ¿no? Los distritos de acá de la provincia de Ica. Donde ven puntos rojos significa que hubieron casos confirmados de dengue en esos distritos. Miren, la semana 16 del año pasado, del 2017. Miren la semana, esta fue la semana número 26, mitad del año. Miren los puntos rojos. Aquí estaban circunscritos de esta área, ¿no? Y en la zona de Palpa. Y miren ahora, aumentó a otros distritos. Y al fin de año, miren, prácticamente en todos los distritos de la región hubieron casos de dengue. Entonces, es algo bastante preocupante. Ahora, este es el comportamiento de la enfermedad en todo el año, en las 52 semanas epidemiológicas de vigilancia que tiene la Dirección Regional de Salud, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, vamos a ver, la enfermedad del dengue se clasifica en tres: dengue sin signos de alarma, dengue grave, dengue con signos de alarma. Dengue sin signo de alarma significa aquella enfermedad que básicamente lo que le decía al inicio, ¿no? Fiebre, dolor articular, muscular, dolor de cabeza, dolor muscular,
Dengue con signos de alarma ya es aquella enfermedad que evoluciona, ¿no? De una fatiga, ya vemos sangrado, ¿no? En las encías, podemos ver sangrado en la nariz. Y dengue grave es aquel dengue que antes se conocía como el dengue hemorrágico, ¿no? Que es el principal problema. En este caso ya la persona que sufre de un dengue grave ya está en riesgo su salud, está en riesgo su vida, ¿no? Su salud va a estar muy comprometida. Entonces, veamos, aquí tenemos, miren, en la primera semana epidemiológica del año pasado, 5 casos, en la segunda se reportaron 4, en la cuarta semana ya eran 29, en la quinta semana 75, y así, miren cómo ha ido evolucionando el número de casos, ¿no? Y vemos este pico que hace. Miren el dato, 1200. Entonces, esta es más o menos la cantidad de personas que se estima en la región que hicieron dengue. ¿Qué serotipo es el que se instaló en nuestra región? El D2, el serotipo 2. Estas personas que han sido infectadas y que han sobrevivido al virus ya están inmunizadas de por vida. Si nuevamente un zancudo infectado con D2 les picaron, ¿no? Les inocular el virus, ya ellos no van a hacer la enfermedad. Pero ¿qué pasaría si ingresara un nuevo serotipo? Vamos a suponer el D3, que está en la región norte, en Piura, que está en Madre de Dios. Entonces, en algunas personas que padecieron de la enfermedad por D2, van a tener cierta inmunidad, van a poder tolerarla. Pero en otras personas lo que puede ocurrir es que hagan una respuesta inmunológica exacerbada. Y lo que van a hacer es el dengue grave. Entonces, esas personas son las que deben de ser vigiladas. Ni bien tengan alguno de los síntomas, deben ocurrir rápidamente a un establecimiento de salud para que puedan ser atendidas. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Que es el mensaje que les decía que yo venía a traerles. Es básicamente esto: control. ¿Control de qué? Control del vector. Porque si no hay vector, entonces la transmisión se va a bloquear. No vamos a tener el agente que va a transmitir el virus de una persona a otra. Este virus solamente se produce a través de la picadura de zancudos. No se transmite por relaciones sexuales, no se transmite por la saliva, no se transmite por la orina, por un otro fluido corporal. Solamente a través de la picadura del zancudo. Entonces, lo que nos queda es hacer el control. Y para hacer el control hay diferentes niveles, ¿no? La Dirección Regional de Salud tiene la obligación de hacer el monitoreo. ¿Qué significa el monitoreo? Examinar, determinar en la región cómo están los niveles de Aedes, lo que ellos conocen como el índice aédico, o sea, determina la cantidad de Aedes que hay en la región. Y en base a ellos elaboran una política para poder, ¿no?, eliminar al vector. Bueno, esa es la responsabilidad, digamos, a nivel regional. A nivel local, algo muy importante es justamente esto: los residuos sólidos, los inservibles que tenemos en casa. Las municipalidades tienen que hacer campañas de limpieza. ¿Por qué? Estamos en épocas de lluvias. Entonces, al llover, el agua se va a acumular en estos residuos, se va a acumular en los residuos de las viviendas, ¿no? Y ahí vamos a establecer los criaderos de zancudos, y es donde se van a ir a desarrollar nuevas poblaciones, y por lo tanto el riesgo a transmitir el virus va a incrementar. No pensemos solamente, esto es muy común ver esto en internet, ¿no? Vemos algo rural, ¿no? Digamos, para nosotros la chacra, ¿no? El campo, donde vemos que hay animales, están los bebederos, están los cilindros donde las personas, donde almacenamos agua, ¿no? Los comederos de los animales, y los tanques elevados donde podamos almacenar agua en el campo. Magnífico. En estos lugares, digamos en el campo, la situación es más dramática, más peligrosa, perdón. ¿Por qué? Hay lugares de nuestra campiña que tienen
agua potable solamente 2 veces al día, ¿no? Vamos, por ejemplo, a Camino de Reyes, no tan lejos, aquí nomás. Camino de Reyes tienen agua potable solamente 2 veces al día. Entonces, ¿qué hacen los pobladores? Tienen que almacenar grandes cantidades de agua para las personas, para sus necesidades. Tienen que almacenar agua para los animales y algunas veces incluso almacenan agua para regar las plantas, ¿no? Entonces, si es que no lo hacemos o no se le enseña cómo hacerlo de manera adecuada, entonces estamos generando criaderos. Y esto es lo que debemos de eliminar. En la zona urbana, como la que estamos, por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Acumulamos cosas, ¿no? Decimos, esto todavía sirve, no lo boto porque de repente más adelante me va a servir. Y lo acumulamos, lo acumulamos. Luego, ¿qué hacemos? No tenemos más espacio al techo, ¿no? Y acumulamos y acumulamos. Y estos son lugares donde el zancudo va a tener para poder refugiarse, para poder esconderse. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es manejar adecuadamente los recipientes de agua, ¿no? Si tenemos tanque elevado en casa, ¿qué debemos de hacer? El tanque elevado tiene aberturas, tiene respiraderos. Esos respiraderos debemos de taparlos con mallas para que el zancudo no ingrese. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de colocar mosquiteros en las ventanas y en la puerta de nuestra vivienda, a fin de que el zancudo no pueda ingresar, por lo menos en las habitaciones, si es que no podemos hacerlo en toda la casa, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Debemos de lavar y tapar correctamente los recipientes donde almacenemos el agua. ¿No he escuchado la propaganda del Ministerio de Salud, famoso lava, lava, tapa, tapa? ¿No? Lavar bien los recipientes, ¿no?, los que almacenamos agua, escobillarlos. ¿Por qué? Porque los huevos están adheridos a la pared del recipiente, ¿no? Hay que escobillarlo y luego, una vez que almacenemos el agua, taparlo. Colocar los recipientes que no usemos, si es que no los podemos tapar, colocarlos boca abajo, ¿no? Si tenemos, bueno, en este caso, acumular llantas, no debemos de acumular llantas o otros residuos en casa, como les decía. ¿Por qué? Porque las lluvias, la humedad, va a generar ahí criaderos. Otro punto muy importante son los cementerios, ¿no? Nosotros vamos a colocarles flores a nuestros seres queridos que ya partieron. Estas flores deben de colocarse arena mojada, arena húmeda. No debemos ya de colocarlo en recipientes, ¿no?, lleno de agua y la florcita, porque ahí estamos generando criaderos. Tenemos que hacerlo en arena húmeda. Los bebederos para los animales, hoy en día ustedes ven, ¿no? Son envases que se llenan de agua y luego se voltean, ¿no? Se da la vuelta y el agua va cayendo en una tacita, ¿no? De tal manera que el animal va bebiendo el agua y el agua va disminuyendo, ¿no?, progresivamente de este envase, pero ya no tiene lugar para que el zancudo pueda ingresar y colocar sus huevos ahí. Eso es muy importante. Entonces, nosotros, por nuestras autoridades, debemos de promover, ¿qué cosa? Campañas de limpieza, de residuos sólidos, de inservibles, de colocar las flores, como le decimos en los cementerios, con agua, y nosotros además tener algo más, ¿no?, la voluntad de dejar ingresar al personal de salud a que haga la inspección en nuestra vivienda. Muchas veces el personal de salud también acude a la vivienda y las personas pues le cierran la puerta. ¿Y qué es lo que lleva ese personal de salud? Va, inspecciona los posibles criaderos, educa a la persona, en este caso a los residentes, ¿no?, de la vivienda, y en ese caso va a colocar algún tipo de larvicida. Y ya está. Estos larvicidas tienen concentraciones muy pequeñas, no causan efectos al ser humano. Entonces, cuando se determina que el índice ético, de la cantidad de zancudos, están muy elevados, no hay otra forma de controlarlos. Tenemos que dejar y colocar estos larvicidas. Se utilizaba el Temefos, que era un insecticida de muy baja concentración. Hoy en día se está utilizando una hormona que es específica para dejar al zancudo en estadio largo. Pero ojo, las hormonas son específicas, a nosotros no va a causar ningún problema.
pero es necesario dejar ingresar al personal de salud. Entonces, como le decía, el control del vector es responsabilidad básicamente de toda la sociedad en su conjunto. Todos nosotros debemos de hacer este efecto multiplicador de ir y ¿no? llevar ese mensaje a las personas que nos rodean y tratar de evitar esto. Esta es la fumigación. Solamente la fumigación para el caso de debe hacerse por personal entrenado y que sea de la Dirección Regional de Salud, no otra persona. Solamente ellos evalúan la zona, evalúan la condición del zancudo y determinan si es necesario aplicar la fumigación, pero esto es como última medida. ¿Por qué? Porque los zancudos son seres vivos y como todo ser vivo, ¿qué es lo que quieren? Vivir. Entonces, este zancudo va a comenzar a hacer resistencia a los pesticidas y ya no vamos a poder detenerlo. Por lo tanto, esta debe ser nuestra última arma. Cuando ya la situación se escape de control, aplicar recién los pesticidas.